Vamos a ver algunas operaciones que podemos realizar con strings. Estas que vamos a ver no son las únicas, pero son algunas operaciones importantes que nos permiten realizar algunos algoritmos utilizando strings sin tener que crear todo el algoritmo desde cero. Como mencioné anteriormente, con strings podemos hacer muchas otras operaciones, además de las tres que hemos visto. Las que vimos hasta ahora son la concatenación, que nos permite unir dos strings, la longitud, que nos permite obtener la longitud de una cadena o la cantidad de caracteres que la componen, y también vimos que podemos obtener un carácter en algún determinado índice mediante los corchetes, colocando en primer lugar la cadena, ya sea un literal string, una variable que contenga un string, o también podría provenir de algún tipo de expresión que me devuelva un string. Eso lo veremos más adelante. Pero no solo podemos obtener un único carácter, sino que Python nos permite obtener lo que llama rebanadas. Esto es algo un poco más particular de este lenguaje de programación. Una rebanada nos permite obtener todos los caracteres que están entre los dos números indicados, pero se considera esto un intervalo abierto a derecha. Significa que va a tomar desde el carácter que indicamos, antes de los dos puntos, hasta un carácter menos que el que está indicado a la derecha de los dos puntos. En este caso, de la variable cadena, que se supone que contiene un string, obtiene los caracteres desde el 0 hasta el 9. Esto también puede escribirse de otras formas. Podemos indicar, por ejemplo, solamente el primer número, poner dos puntos y dejar vacío este otro espacio. Eso indica que queremos desde el carácter indicado a la izquierda hasta el final de la cadena. O también podemos poner lo que llamamos paso, indicando con otros dos puntos un nuevo número que nos dice cuántos caracteres hay que saltar. En este caso va a ir de 2 en 2. Pero veamos algunos ejemplos de esto. Supongamos que la variable cadena contiene el string programación en Python. Bien, tenemos guardado ese string dentro de esta variable. Si yo quisiera obtener un único carácter, podemos hacer lo que ya hemos observado anteriormente, por ejemplo indicando el que está en la posición 6, y en ese caso es la letra M. Recordemos que empieza con la posición 0. Si quisiera obtener el último carácter, recordemos que mediante len puedo saber cuántos caracteres en total hay, pero que como comienza en el 0, si me dice que tengo 22 en total, el último está en la posición 21. Entonces puedo decir cadena en la posición 21, o si yo no conozco cuál es la cadena, en este caso la estoy viendo porque la ingresé yo, pero hay casos en los que es el usuario el que ingresa la cadena y la va a ingresar cuando esté usando el programa, yo no voy a estar viéndolo. Entonces, la forma en que puedo saber cuál es el último carácter es utilizando esta operación len sobre la variable que contiene la cadena ingresada por el usuario. De esa manera puedo decir, por ejemplo, que en la variable i voy a guardar la longitud de esta cadena, pero le voy a restar 1, por lo que acabamos de decir de que comienza en el 0 y termina 1 antes de la longitud de la cadena. Ahora puedo indicar, mediante los corchetes, la i. Esto está haciendo que en la variable i se guarde la operación len de cadena, que como vimos devuelve 22, menos 1. Entonces el número guardado dentro de i es el 21. Cuando digo que de cadena quiero obtener el carácter en la posición 21, ese es el último carácter de la cadena. También lo puedo hacer de manera directa, indicando acá dentro la operación y obviando la variable i. Pero vimos que también Python nos permite hacer lo que llamamos rebanadas.
Supongamos que quiero los primeros 10 caracteres de esta cadena. Entonces voy a indicar que quiero los caracteres entre la posición 0 y 9, ya que esto es un intervalo abierto a derecha. De esta forma me dio los primeros 10 caracteres entre el 0 y el 9. Si yo quisiera obtener los caracteres, por ejemplo, del 10 en adelante, podría hacer lo siguiente. Tomó el carácter en la posición 10 y me obtuvo todos los caracteres hasta el final de la cadena. De manera opuesta, si quiero obtener todos los caracteres hasta la posición 9, puedo hacer lo siguiente. Esto equivale a esto otro. Si yo no indico desde dónde quiero partir, toma por defecto el valor 0, pero si lo indico va a tomar el valor que yo le diga. Lo otro que habíamos visto es que podemos utilizar lo que se llama el paso. Si yo quisiera los primeros 12 caracteres, entonces haría lo siguiente. Pero si lo que quiero es que vaya de 2 en 2, entonces puedo hacer esto. Vemos que salteó los caracteres y tengamos en cuenta que incluyó el espacio, ya que los espacios también son caracteres de esta cadena. Si quiero toda la cadena, voy a decir que tome el valor por defecto para el inicio, que es el 0, que tome el valor por defecto para el final, que es el último carácter, y que vaya, por ejemplo, de 2 en 2. Esto está tomando toda la cadena, pero salteando un carácter cada vez. Si yo no indico ningún valor para el paso, como en este caso, que no puse nada, en este otro que tampoco puse ningún paso, o en este, el valor por defecto es 1. Si yo le indico un paso, entonces va a tomar el paso que yo estoy queriendo utilizar. Pero el paso también puede ser negativo. Si yo quiero toda la cadena, dejo el valor por defecto para el inicio y el valor por defecto para el final, y le indico un valor negativo, en este caso -1, va a tomar los caracteres de 1 en 1, pero de atrás hacia adelante. Tengamos en cuenta que el último carácter de la cadena, cuando estamos observándolos de atrás hacia adelante, no empieza en 0, sino en -1. De esta forma, le estoy diciendo que quiero desde el carácter -1 hasta el final de la cadena. Como el carácter -1 es el último, entonces solo me imprime la letra N. Así que con estas operaciones de rebanadas podemos jugar y obtener partes de una cadena. Pero también tenemos algunas otras operaciones que están incluidas dentro del lenguaje y que no siempre todos los lenguajes las contienen. Algunas de ellas son operaciones muy comunes y las vamos a encontrar en la mayoría de los lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos la operación find, que nos permite saber en qué carácter empieza una subcadena dentro de una cadena. Esto significa que si yo tengo la cadena que habíamos guardado inicialmente y quiero saber dónde comienza, por ejemplo, la palabra Python, voy a indicarlo de esta forma. Y me dice que empieza en el carácter número 16. Esta P está en el índice 16. Si la subcadena que estoy buscando apareciera más de una vez, find me va a devolver donde empieza la primera de esas veces. No va a prestar atención al resto. Por ejemplo, en este caso, puedo tomar como subcadena la letra P, que vemos que se repite. Entonces, lo que me va a estar diciendo es que la primera P se encuentra en la posición 0. La siguiente no la devuelve, porque find devuelve un único valor. Si en cambio estamos buscando una cadena que no se encuentra, por ejemplo la letra Z, que no está, find devuelve -1. Esto nos permite cierta flexibilidad porque podemos saber si un carácter o si una subcadena se encuentra dentro de otra, simplemente comparando este valor que devuelve la operación
con el número -1. Si recordamos un poco las operaciones que hemos visto anteriormente, podríamos hacer la siguiente comparación. Como vimos recién, todo esto retorna el valor -1, equivale al valor -1. Si yo quisiera comparar ese valor, podría ser esta operación. Entonces, acá lo que estoy haciendo es comparar el valor que da esta operación con el número -1. Otra de las operaciones útiles es la de inclusión, que me da un resultado booleano, true o false. El operador de inclusión es in y nos permite saber si una cadena está incluida en otra. Por ejemplo, puedo saber si la palabra Python está dentro de mi cadena haciendo esto. Me devuelve true. Es similar al find, pero el find devuelve un número, un entero, y ese entero representa la posición en la que se encuentra la subcadena. En este caso me devuelve un booleano, true o false, dependiendo de si se encuentra o no. La otra operación ya la hemos visto, es la conversión de una cadena numérica a un tipo numérico, colocando delante el tipo y entre paréntesis la cadena. Por ejemplo, si yo tuviera guardado en la variable precio el número 40, pero en forma de string, de cadena de caracteres, y yo quisiera convertirlo a entero. Esto me devuelve un entero. Lo puedo verificar haciendo esta operación. Luego tenemos también la conversión a mayúsculas o a minúsculas. Para esto utilizamos estas palabras, upper y lower. Por ejemplo, si quisiera convertir toda la cadena a mayúsculas, voy a hacer esto. Y si quisiera convertir todo a minúsculas, hago esto. Veamos acá que si la cadena ya estaba en minúsculas, como era nuestro caso, veamos que contiene cadena, la conversión a lower no la afecta, no da un error y tampoco cambia nada. Simplemente intenta convertir las letras a minúsculas. En el caso de los símbolos o los números no realiza ninguna conversión y acá podemos observar que tenemos un símbolo que es el espacio que está repetido 2 veces y que en ese caso no realizó ningún tipo de conversión. Veamos que si tenemos una cadena que es un número y la queremos convertir a mayúsculas, nos devuelve la misma cadena intacta, ya que no hay forma de convertir números a mayúsculas. Pero es importante saber que esto no da ningún error. Python también ofrece otras conversiones, como por ejemplo la tipo título, que lo que hace es poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas, o esta otra, que lo que hace es poner la primera letra de la primera palabra en mayúsculas, pero para nuestros fines, con saber cómo convertir todo a mayúsculas y todo a minúsculas, va a ser suficiente. También tenemos esta otra operación, strip, que nos permite eliminar todos los espacios que haya al principio y al final de una cadena, no los que estén en medio. Por ejemplo, si yo tuviera una cadena guardada en la variable a, y esta cadena comenzara con espacios, si aplico la operación strip, vemos que elimina los espacios. De la misma manera, si los espacios están al final o si están tanto al principio como al final, pero veamos que no toca los que están en medio. Eliminó todos los espacios iniciales, todos los espacios finales, pero no los que están en medio. Esto es útil para, por ejemplo, si estuviéramos desarrollando algún tipo de aplicación en la que le pedimos al usuario que ingrese datos. Si el usuario ingresa datos con espacios de más al principio o al final, los eliminamos fácilmente con esta operación. También podemos contar la cantidad de veces que una subcadena aparece dentro de una cadena. Hasta el momento vimos cómo encontrar en qué índice empieza una subcadena. También vimos que podemos saber si una cadena está incluida dentro de otra. Bueno, esto es similar, pero nos permite contar la cantidad de veces. Si yo tomo como subcadena, por ejemplo, a la letra P,
y nuestra cadena original, recordemos que es esta, puedo decir que me cuente la cantidad de veces que aparece la letra P. Y me devuelve el número 2 porque la P está 2 veces. Si quisiera saber cuántas veces está la letra O, vemos que también dice 2, ya que la O acentuada es diferente de la O no acentuada. Finalmente tenemos esta operación de reemplazar una subcadena dentro de una cadena. Vamos a tener que indicar cuál es la subcadena anterior, la que vamos a reemplazar, y cuál es la subcadena nueva. Veamos un ejemplo. Si le indico que la cadena a reemplazar es Python, y es una subcadena que está dentro de mi cadena, y le digo que quiero reemplazarla con un asterisco o con varios asteriscos, esto va a reemplazar la subcadena Python por la subcadena de 3 asteriscos que yo indiqué. Va a reemplazarla tantas veces como la encuentre. Por ejemplo, tomemos una letra que esté repetida, como la letra A. Recordemos que mi cadena original sigue sin modificaciones, porque esta operación se realizó, pero su resultado no fue guardado en ninguna parte. La variable cadena sigue conteniendo el valor original. Yo nunca lo modifiqué, nunca hice una asignación de otro valor dentro de la variable cadena. Vamos a tomar entonces, dijimos, la letra A. Y le puedo decir que quiero reemplazar todas las A con, por ejemplo, guiones. De esa manera puedo reemplazar cualquier subcadena por cualquier otra subcadena siempre que se encuentre dentro de mi cadena original. Si intento reemplazar una subcadena que no se encuentra, como la subcadena Z, quiero reemplazarla por la letra I, no va a hacer ningún tipo de modificación porque no la encontró, pero tampoco va a arrojar ningún error. Esto de saber que una operación puede arrojar un error o no es importante mientras estamos programando porque los errores detienen nuestro programa. Supongamos un programa en el que le pedimos al usuario que ingrese datos y que no acepta caracteres especiales, por el motivo que sea, tal vez porque vamos a guardar esos datos en una base de datos y los caracteres especiales nos complican. Entonces vamos a reemplazar, por ejemplo, todas las vocales acentuadas por vocales no acentuadas. Podemos utilizar esta operación replace sabiendo que si no hay vocales acentuadas no vamos a tener ningún error y nuestro programa no se va a detener. Así que es seguro utilizar esta operación sin problemas. En este ejemplo en particular, supongamos que quiero reemplazar todas las letras O acentuadas por letras O no acentuadas. Podría ser lo siguiente: reemplazar todas las O acentuadas con O no acentuadas. Si yo quisiera hacer esto con todas las vocales, voy a necesitar hacer lo mismo para cada una de las vocales. No dejes de ver el siguiente video en el que vamos a aprender sobre entrada y salida de datos. Esto es, cómo mostrar datos en pantalla y también cómo leer datos que el usuario ingresa mediante el teclado.